Generalidades de los parásitos. Parásito: todo organismo que vive a costa de otro, denominado huésped u hospedador, durante un periodo de tiempo más o menos largo. Parásitos facultativos: son de forma libre, pero se adaptan a un determinado huésped. Parásitos obligados: dependen necesariamente del huésped. Endoparásitos: colonizan el interior del huésped. Ectoparásitos: habitan en la superficie del huésped. Ectoparásitos: habitan en la superficie del huésped. Parásitos patógenos: causan enfermedades. Parasitismo: relación ecológica entre dos organismos en donde uno de ellos, el parásito, depende nutricionalmente de otro, el huésped. Existe parasitismo permanente y parasitismo temporal, que se produce solo en el momento de la alimentación. Huésped definitivo: cuando el parásito alcanza su madurez sexual o estado adulto. Huésped intermediario: cuando sirve para completar el ciclo vital del parásito. Parásitos patógenos para el hombre: protozoos, Leishmania, Trypanosoma, Giardia, Trichomonas, Entamoeba, Toxoplasma. Céstodos y nematodos. Ejemplo de parásitos: Plasmodium falciparum, Taenia solium, Toxoplasma gondii. Instauración del parasitismo. Fases del parasitismo. Fases del parasitismo. 1. Contacto parásito-huésped. Activo, realizado por la forma infectiva, depende de factores medioambientales. Pasivo, de forma accidental, por hábitos de alimentación del huésped. 2. Entrada del parásito en el huésped. Activa. El parásito segrega sustancias lubricantes, enzimas líticas y contribuye con movimientos vigorosos de penetración. Pasiva. Se produce generalmente a través de la picadura de diversos artrópodos que actúan como vectores. Ciclos biológicos de los parásitos. El parásito requiere una sola especie para completar su ciclo. No resiste a las condiciones medioambientales y no tiene formas de vida libres. 2. El parásito requiere 2 o más especies para completar su ciclo vital, no siendo expuesto al medio ambiente. 3. El parásito puede completar su ciclo de vida en una o varias especies. No presenta formas de vida libre, pero puede exponerse al medio ambiente en formas de resistencia, quistes o huevos. 4. El parásito completa su ciclo vital en distintas especies y presenta formas de vida libre y efectivas para sus huéspedes de forma activa o pasiva. Acción patógena. Principales efectos patógenos de parásito: daño hístico o celular, transformación de tejidos, interferencia mecánica, por obstrucción, alteraciones nutricionales y trastornos inmunopatológicos. Mecanismos de patogenicidad: proteínas formadoras de poros, producción de enzimas que alteran las estructuras celulares del huésped, liberación de productos metabólicos que interfieren con el metabolismo del huésped, apoptosis y daño mecánico. Enfermedades parasitarias. Características generales: asintomáticas. Cuando producen clínica, la instauración de los síntomas suele ser de forma subaguda. Signos y síntomas inespecíficos. Afectación de diferentes órganos y sistemas. Epidemiología. Existen 4 mecanismos de transmisión. 1. Ingestión por el huésped del estadio de huevos o larvas del parásito. 2. Transmisión a través de un vector. 3. Penetración activa de las larvas del parásito en el huésped. 4. Contagio directo. Etapas biológicas. Trofozoito. Es la forma activa del protozoario en la cual se alimenta, se reproduce, se moviliza y ejerce su acción patógena. Quiste. Es la forma de resistencia, de transmisión, etapa infectante y también de multiplicación. Ooquiste. Proviene de la fusión de los gametos correspondiente a la etapa sexuada de reproducción y aparece solo en algunas especies. Flagelos. Están provistos de uno o varios flagelos con forma de látigo que les permiten moverse, porque son unicelulares. Se reproducen por división longitudinal, a lo largo. Cilios, de aspecto piloso. Es la clase más numerosa de los protozoos.
Poseen cilios en la membrana que se usan para desplazarse respecto piloso. Pseudópodos. Son un movimiento ameboide, un tipo de locomoción que implica la formación de extensiones a modo de pie, también conocidas como prolongaciones del citoplasma. Esporosos. Son todos parásitos que carecen de órganos locomotores y digestivos, que se producen por esporas resistentes y también sexualmente, mediante la producción de un cigoto. Entamueba histolítica. La entamueba histolítica es un protozo comensal del intestino grueso que en ocasiones invade la mucosa intestinal y puede diseminarse por vía hemática. Morfología. Presenta dos formas, trofozoito y quiste, que constituyen respectivamente la forma invasiva e infectante. El trofozoito en forma móvil es pleomórfico, ya que su aspecto y movilidad están muy influidos por los cambios de pH, potencial redox y osmolaridad. Se multiplican por fisión binaria y es muy sensible al jugo gástrico y a los agentes externos. Su hábitat comprende la luz y pared del colon, y especialmente sigma y recto. El quiste o elemento infectante es redondo u oval, de 10 a 25 micras de tamaño. Posee una pared de 0,6 micras y es resistente al jugo gástrico, factores ambientales externos y cifras habituales de cloro del agua. Se forma por evolución del trofozoito y posee de 1 a 4 núcleos. Según la fase de maduración, los quistes jóvenes tienen de 1 o 2 núcleos, algunos cuerpos cromatínicos y vacuolas de glucógeno. Cuando el quiste madura, posee 4 núcleos y desaparecen los cuerpos cromatínicos. Solo los quistes maduros son infecciosos. Ciclo biológico. El quiste ingresa por vía digestiva vehiculado por los alimentos. En el tramo final del intestino delgado se produce la ruptura de su pared y la liberación de una ameba metaquística, que posteriormente va a dar lugar a 8 amebas unicelulares uninucleadas de pequeño tamaño. Estas alcanzan el colon, donde maduran y se transforman en los llamados trofozoitos de la luz intestinal, que se dividen por fisión binaria. Otras veces se transforman en quistes inicialmente uninucleados que después maduran y son eliminados igualmente por las heces. Determinantes de patogenicidad del parásito. Entamueba histolítica se comporta habitualmente como un protozo comensal del intestino grueso, pero con capacidad de invadir la mucosa intestinal y propagarse a distancia. Las amebas se multiplican como trofozoitos no invasivos en la luz intestinal, invaden el colon y se transforman posteriormente en quistes. Trypanosoma cruzi. Produce la tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, que se presenta en zonas del nuevo continente comprendidas entre los 42 grados de latitud norte y 43 grados de latitud sur. Es transmitida por redúvidos de los géneros Triatoma, Rhodnius y Paxtronchilus. Ciclo biológico. El Triatoma cruzi se encuentra en forma de amastigote y promastigote en los tejidos del huésped, como epimastigote en el vector, cultivos y tejidos del huésped, y en fase de tripomastigote en el vector y sangre del huésped. La infección del artrópodo se realiza por la ingestión de tripomastigotes sanguíneos, que se transforman en el tubo digestivo en epimastigotes, que se dividen por fisión binaria dando nuevos epimastigotes. Estos epimastigotes se transforman en tripomastigotes metacíclicos, que son expulsados por las heces. Cuando el redúvido infectado pica a un nuevo huésped para tomar sangre, deposita su contenido intestinal que contiene el tripomastigote. Estos, a través de la herida de la picadura, otras heridas próximas, folículos pilosos e incluso la piel, penetran el tejido subcutáneo. Desde esta localización llegan a la sangre. Estos tripomastigotes no se dividen, pero penetran los tejidos, especialmente músculo cardíaco, y se transforma en amastigotes.
Los amastigotes se multiplican por fisión binaria y se transforman en promastigotes. Y estos en epimastigotes, que son liberados al torrente circulatorio, donde adopta la forma de tripomastigote, con aspecto de C o U. Patogenia. Hay una fase aguda de 1 a 3 meses de duración con intensa parasitemia y una fase crónica. La inoculación del parásito tiene lugar normalmente en las proximidades de boca o nariz. Al multiplicarse los amastigotes, se forman unos pseudoquistes que más tarde se rompen para dejar en libertad nuevos elementos que vuelven a parasitar otras células. Todas las células del organismo pueden ser parasitadas. Plasmodium. Este género pertenece al filo Sporozoa e incluye más de 100 especies, 4 de las cuales son agentes etiológicos del paludismo humano: Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum y Plasmodium malariae. Tienen distintas etapas biológicas. Trofozoito es la etapa activa del protozoario en la cual se alimenta, se reproduce, se moviliza y ejerce su función patógena. Quiste es la forma de resistencia a la desecación, a los cambios de temperatura, pH, humedad, concentración de oxígeno, etc. Y de transmisión, etapa infectante, también de multiplicación. Oquiste proviene de la función de los gametos, correspondiente a la etapa sexuada de reproducción y aparece solo en algunas especies. También se denomina cigoto o cigote. A continuación, les vamos a hablar acerca de los protozoarios de importancia clínica debido a su patogenicidad, los cuales son Entamoeba histolítica, Trypanosoma cruzi, Plasmodium, Trichomonas vaginalis, las cuales describiremos de acuerdo a su morfología, sus ciclos biológicos y la patogenicidad que caracteriza a cada uno de estos protozoos. Ahora bien, tomando en cuenta estas características previamente dichas, pasaremos a hablar más ampliamente sobre cada una de ellas. Ciclo biológico es prácticamente igual en las 4 especies y presenta 2 etapas o fases bien diferenciadas. 1. Fase asexuada esquizogónica o endógena, con multiplicación en el huésped vertebrado. Esta fase es doble. Patogénesis. En el desarrollo y evolución del paludismo, tienen especial importancia la resistencia natural e inmunidad adquirida. Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis es un protozoo flagelado descubierto por Don en 1836 que parasita el tracto urogenital. Es patógeno solo para la especie humana, aunque experimentalmente se ha logrado producir parasitación en algunos animales. Afecta la próstata y la uretra en el varón y es responsable del 15 al 20% de las vulvovaginitis femeninas. Morfología. Las trichomonas vaginalis no adopta la forma quística. El trozofoito tiene una morfología piriforme de 18, 25, 11 micras de longitud por 12, 18, 11 micras de anchura, con un polo anterior redondeado y otro posterior más agudo. Es extraordinariamente móvil y muy sensible a los agentes externos, si bien puede resistir algunas horas en un ambiente húmedo. Ciclo biológico. El parásito se transmite por el medio sexual, carece de fases de resistencia ya que son trozofoitos y estos trozofoitos se multiplican por fisión binaria. Patogenicidad. Se desconocen los determinantes patógenos de Trichomonas vaginalis. En la mujer existen factores tales como las alteraciones del pH vaginal y glucógeno vaginal e insuficiencia estrógena que favorecen la parasitación. La tricomoniasis tiene un periodo medio de incubación de 4 a 6 días, aunque puede producirse casos de hasta 3 semanas. La sintomatología es distinta en el hombre que en la mujer.